Bonjour, ici Diego, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le gerundiv pour donner des précisions en français. C'est parti. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, soy Diego de Acelingua. Vamos a ver en este primer video de tableros de la unidad 12 el gerundio para dar precisiones en francés. Veamos de qué se trata. Usage du gerundiv. Premier exemple. On peut contribuer à la protection de notre planète en faisant des économies d'énergie. En el uso, primer ejemplo, podemos contribuir a la protección de nuestro planeta ahorrando energía. Deuxième exemple, en recyclant plus de déchets, vous diminuerez votre empreinte écologique. Número 2, reciclando más desechos, usted disminuirá su huella ecológica. Donc, on utilise le gerundiv pour indiquer la manière, la façon dont tu fais une chose. Entonces, en el primer uso utilizamos el gerundio para indicar la manera como haces una acción. Tenemos en el primer ejemplo el gerundio del verbo faire en faisant, literalmente haciendo, pero lo podemos traducir como ahorrando, ahorrando energía. Numéro 2, on utilise aussi le gerundiv pour exprimer une condition. El segundo uso del gerundiv es para expresar una condición, para reemplazar la estructura si. Por eso vemos entre paréntesis si tu recycles. En el segundo ejemplo, en vez de decir si tu recycles, podemos utilizar gerundio diciendo en recyclant. Reciclando, en recyclant plus de déchets, reciclando más desechos. Deux utilisations donc pour indiquer la manière ou pour exprimer une condition. Formation du gerundiv. Formation del gerundio, la première partie. Pour former le gerundiv, tu peux conjuguer le verbe avec le pronom nous au présent. Entonces, para formar el gerundio, tú puedes conjugar el verbo con el pronombre nous en presente. Exemple, le verbe faire au présent, nous faisons. Le verbe recycler au présent, nous recyclons. Tenemos el verbo faire en presente, nous faisons, nosotros hacemos. O el verbo recycler, reciclar, nous recyclons, nosotros reciclamos. Deuxième partie, prends la base du verbe au présent, puis ajoute la terminaison ANT. Para continuar formando el verbo en gerundio, tenemos que tomar la base del verbo en presente y luego agregar la terminación ANT, que se pronuncia como una A nasal, en. Donc, faire, nous, la base FAIS, recycler, nous, la base RECYCL. Entonces tomamos esta primera parte FAIS, que es la base del verbo, lo mismo con recycler, la base del verbo, la primera parte, y agregamos la terminación ANT para formar este gerundio, faisant, recyclant. Troisième partie, finalement, introduit le verbe avec l'élément en. En la tercera parte finalmente tenemos que agregar el elemento en antes de este verbo y esa transformación que hicimos para formar el gerundio. De manera que finalmente encontramos en faisant, en recyclant, haciendo, reciclando. Recuerda entonces, para formar gerundio siempre conjugas el verbo con el pronombre nous en presente, luego de allí tomas la base, eliminas la terminación ONS, a esto entonces a esa base le agregas ANT y antes entonces de introducir este verbo le pones el elemento en. Por ejemplo, lire, entonces nous lisons, hago la transformación y quedaría en lisant. El verbo regarder, nous regardons, hago la transformación en regardant. O el verbo prendre, nous prenons, hago la transformación en prenant. Attention, 3 verbes sont irréguliers. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir. Atención, en gerundio hay 3 verbos irregulares, es decir, no podemos utilizar esta regla de formación que acabamos de ver, tienes que aprenderlos de memoria. Le verbe être au gerundiv en étant, le verbe avoir en ayant, le verbe savoir en sachant. En étant, siendo o estando, en ayant, teniendo, en sachant, sabiendo. C'est tout donc pour le gerundiv pour donner des précisions en français. J'espère que tu as compris l'usage, la formation. Merci beaucoup, à très bientôt. Lo que acabas de ver es una parte de nuestros cursos virtuales de francés en Acelingua. Si quieres conocer nuestra plataforma con los cursos completos, visita el link que te dejo en la descripción.